Bienvenidos. ¿Qué importancia puede tener para nosotros recordar civilizaciones pasadas? ¿Qué tendrán que ver con nosotros? ¿Tendremos más similitudes con ellos de lo que nos podemos imaginar? ¿Tendrá más importancia de la que nos podemos imaginar? Bueno, de eso y de muchas otras cosas vamos a hablar el día de hoy aquí en A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras, donde tocamos los temas desde un punto de vista un poco diferente. Desde ya, gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Gracias también por sus donaciones vía PayPal o Venmo si están en los Estados Unidos. Acá abajo van a ver toda la información y si están acá en Costa Rica, también hay vías para que lo hagan. Desde ya les agradecemos. Soy Ariel Sui, quien les da las gracias por haber estado aquí todos estos 2 años que acabamos de celebrar y el tiempo que nos quede para compartir juntos también. Tema, civilizaciones perdidas. ¿Qué fue de ellos? ¿Estarán en algún lado? ¿Todo se desapareció? ¿Quedó algo? ¿Cómo van todos estos temas? Y para eso tenemos al profesor Saulo de Tarso Burgos, especialista y profesor de matemática sagrada. Dicta seminarios y talleres de numerología aplicada al diagnóstico psicológico del ser humano. Y agradecemos y le mandamos un saludo a Mary Baracaldo, quien me hizo el favor de contactarle. Bienvenido, profesor. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Ariel, nuevamente en tu programa. Está muy bien desarrollado, muy buenas preguntas y sobre todo muy buenos los temas que estás como muy ansioso por conocer y que la gente necesita conocer. Sí, de verdad que es apasionante hablar de civilizaciones perdidas. Yo me he especializado más que todo en la civilización Atlante. Es una civilización que prácticamente es la de la cual derivamos nosotros, nuestra actual civilización, la civilización adámica. Mal nombre le colocaron, muy mal nombre. Debió haberse llamado civilización abeliana, la civilización de Abel. ¿Por qué? Porque fue Abel, hijo de Adán, que no se llamaba Adán, sino Adamú, y de Vana, el que inició y formó lo que se llama el Consejo de las Naciones Unidas en aquella época, en aquella época. Y fue allí donde se inició prácticamente nuestra civilización. Y pues debería ya haberse llamado Abeliana. En algunos textos hacen la referencia de Abel y otros hacen la referencia de Adán, ¿no? ¿De dónde proviene Adán? ¿De dónde proviene Eva? ¿Qué fue lo que nos quiso decir la Biblia al referirnos a Adán y Eva como nuestros primeros padres? Algo que hoy en día ya se conoce, que es una metáfora, un simbolismo de una creación que no fue una creación del el primer hombre y la primera mujer. No, personajes muy importantes de los inicios de una nueva civilización o era, luego de haber desaparecido una civilización o una era geológica. Ellos son personajes de importancia, de renombre, que resaltaron por sus hechos históricos como los iniciadores de una civilización. Entonces vayamos al inicio, ¿no? Al comienzo, para poder llegar a nuestra actual civilización. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde viene nuestra civilización? Esta civilización que nosotros consideramos la civilización occidental, porque tenemos que especificar, es la civilización occidental, ya que nuestro calendario no es el mismo de los chinos, de la civilización oriental, occidental y asiática. Nosotros somos esta civilización que es muy ajena a la civilización asiática, la de los chinos, japoneses y de la civilización de los hindúes. No tiene nada que ver con nosotros. Podemos decir que nuestra civilización parte de esa civilización perdida, entre otras cosas, la ven como un mito. Muchos dicen que la Atlántida no existió y la están buscando
en lugares donde no está la Atlántida. Y no se sabe por qué, porque cada vez que encuentran los restos de una gran ciudad perdida hace mucho tiempo, dicen que es la Atlántida. Y no, no es la Atlántida. Y es tan simple poder demostrar que la Atlántida existió. Primero por una gran referencia histórica que tuvimos nosotros, que fue Platón el que la menciona, el gran filósofo matemático Platón, que menciona la Atlántida. Y segundo, ¿de dónde proviene el nombre? ¿De dónde proviene el nombre del océano Atlántico? ¿Y por qué se llama Atlántico? ¿Por qué referencia histórica hay para colocarle o haberle colocado al océano Atlántico el nombre de océano Atlántico? Valga la redundancia. Entonces nos ponemos a preguntar el origen de ese gran mar y remontamos en la prehistoria, cosa que la prehistoria hay muy poco conocimiento prehistórico de esa cultura que fueron los atlantes, la civilización atlántica. ¿Dónde se inició? ¿Dónde estuvo su continente? ¿Qué se desarrolló en esa civilización? ¿De dónde provienen los atlantes? También, como cultura, como nación, como una de las civilizaciones más grandes que han existido en el planeta Tierra, incluso mucho más avanzada que nuestra civilización actual. Entonces busquemos y vayamos al origen. Los atlantes provienen de los toltecas del norte, de una raza que habitaba el norte de Norteamérica, la zona norte, de una cultura llamada tolteca. Ellos se desarrollaron, provenían los toltecas de una civilización también perdida en el tiempo que se llamaba Lemuria o Cremuria, donde nacen dos razas que son principales. Nace la raza asiática y nace la raza africana. Y los blancos, lemures, emigran porque ese continente estaba en el Pacífico. Parte de Lemuria son las Islas de Pascua, que están frente a las costas chilenas. Son unos retacitos del antiguo continente Lemur, ¿okay? Que ese se hundió y dio paso a la nueva civilización atlante. Los inmigrantes lemures se instalan en el norte de Norteamérica, lo que es Norteamérica actualmente, los llamados toltecas, y los toltecas se desarrollan como civilización descubriendo las grandes islas llamadas Atlas, que se extendían de norte a sur. Eran gigantescas islas que llegaron ellos a conectarse entre sí a través de puentes gigantescos y convirtiéndose en una civilización que se llamó Atlántida. El gran Atlas, ese personaje mitológico del cual habla la Odisea griega y todos los relatos mitológicos griegos, el gran Atlas, no era más que un rey llamado Atlas que reinó en la antigua civilización atlántica. Lo mismo que Poseidón, que era también un rey de la antigua Poseidonia, que era una gran ciudad del continente atlántico. Esa civilización o ese continente se extendía desde Norteamérica, desde los hielos polares de Norteamérica hasta la parte sur, en lo que estamos ahorita viendo el océano Atlántico. Tenía reminiscencia o bastante conexión con lo que hoy es España. Las Islas Azores españolas son retazos del continente atlántico. Las Islas Canarias, las Islas Azores, fueron las montañas más altas de esa parte sur del continente atlántico.
Y vemos en el mar Atlántico, en el océano Atlántico, la isla de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, y todo ese sistema de islas que rodea, el famoso llamado Triángulo de las Bermudas. Allí, esas eran las montañas más altas del continente atlántico. La península de Florida, donde está localizada Miami y la Florida, todo eso pertenecía a la Atlántida. Parte de lo que es Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, se extendía el continente atlántico. Antiguamente, en lo que llamamos hoy Océano Atlántico, se le llamaban el Mar Grande. Al Mar Pacífico, al Océano Pacífico, le llamaban el Mar Sereno. Y al océano, le llamaban el Mar Grande del norte. Y estaba conectado, ese mar conectaba todas las islas Atlantes, que están ubicadas sobre el Océano Atlántico. Esa civilización desarrolló una cultura extraordinaria en las artes, la ciencia, en la parte científica de ello se desarrolló tanto que inclusive hay un libro que es muy famoso de Lobsang Ramba, donde habla el libro se llama La caverna de los antepasados, en donde él explica allí que los atlantes desarrollaron la navegación aérea en el espacio, sobre todo en el hiperespacio, cómo se navegaba o cómo se navega en las rutas galácticas y cómo se podían trasladar o entrar las naves que ellos desarrollaron en el espacio, y ellas entraban en las autopistas galácticas, así como hay mapas aéreos, como hay mapas de rutas marítimas. Ellos desarrollaron los mapas de las rutas galácticas a través de las coordenadas de los rayos de luz, y entraban las naves allí. El famoso Triángulo de las Bermudas, en todos los estudios que han realizado a través de la lectura de los archivos acásicos o los archivos de la luz, muestran que la civilización atlante desarrolló la tecnología de la navegación en el hiperespacio. Y ellos tenían unos craft, que son unos craft como una especie de plataformas de lanzamiento, así como la utiliza la NASA para lanzar sus cohetes al espacio, a la luna, y para lanzar los satélites. Ellos tenían unos craft tridimensionales donde colocaban la nave y la transportaban al espacio dimensional o tridimensional. Esos craft, cuando se hundió la Atlántida a través del deshielo de los polos, hechos geológicos que sucede cada 12.000 años, que es lo que anuncia la profecía maya del 2012 para acá, entramos en la nueva era geológica del deshielo de los polos, como está sucediendo actualmente. La masa de hielo, la masa de los polos se está derritiendo y eso hace que suban las aguas. Por supuesto, eso fue lo que sucedió con la desaparición de la civilización atlante. El Mar Grande se sobrellenó de agua e inundó todos los valles y toda la tierra que era del continente Atlante, y la hundió sobre el océano Atlántico. Eso es lo que llaman en el texto bíblico el famoso diluvio universal. Y la huida en barcazas o barcos grandes, un rey llamado Noé Pastro, con su corte y con todos sus súbditos y todo su pueblo, emigraron de esas inundaciones que se fueron dando paulatinamente. No como lo expresa la Biblia, que fue en 7 días o el diluvio duró tanto tiempo. Fue un periodo largo en donde se fueron hundiendo poco a poco, se fueron inundando tierra, dando paso a las entradas de las aguas. Por supuesto, a ellos les dio tiempo de sobrevivir. A muchos atlantes emigraron hacia otras tierras
que no se inundaban. Eso fue un caos total en el mundo en ese entonces, porque los hielos polares se derriten, dando paso a una nueva era geológica. Las aguas empezaron a invadir todas las tierras bajas, como Valle Hondo, que estaba localizado precisamente en lo que eran las tierras de las Azores, de las tierras de lo que era Cuba, Haití, todo eso, que esas montañas altas fueron las que sobrevivieron. Para no terminar el tema, al hundirse la Atlántida, sus tecnologías, sus lanzamientos, sus proyecciones, todo lo que ellos tenían en tecnología, al hundirse, muchos de ellos quedaron activados, porque esos craft teledimensionales funcionaban con programas a través del movimiento de la Tierra, se sincronizaban a través de un reloj astrológico. Y el famoso Triángulo de la Bermuda, de lo que se llama de las desapariciones de los barcos que pasan por allí, no es más que en determinado tiempo de una cronología, el craft se activa, que está sumergido en una de las grandes ciudades de la Atlántida, y por supuesto al activarse, todo lo que en ese momento pasa, ya sea por el océano, o está navegando, o va por el cielo, el craft lo que hace es transportar esas naves a otra dimensión y desaparecen sin dejar rastro, porque esa es la tecnología Atlante. Esos craft están sumergidos en lo profundo del océano. Por supuesto, mucha gente y muchos científicos, si escucharan este programa, dijeron, no, ese sí es fantasioso, ese está hablando pendejada, está hablando, ¿qué te digo yo? Pues, Ariel, no tiene una base científica, ese no es un argumento válido para creer, la Atlántida es un mito. Hablan muchas cosas, pero no tienen en cuenta, porque yo te decía hace rato fuera del programa, que es que hoy en día la parte científica se ha vuelto atea, se ha vuelto como más atea, no cree, porque para ellos la parte probable, por ejemplo, el tema científico, para ellos demostrarlo y dar una base científica sobre eso. Entonces se han materializado muchísimo y no se han dado cuenta que hay una parte mística, espiritual, que es precisamente, que es mejor que esté oculta, para no dársela a conocer a los soberbios, ¿no? Porque tú te imaginas el conocimiento de estas cosas en manos de soberbios, que yo te pueda decir, mira, ahí está el craft y lo puedan utilizar. ¿Cómo utilizarían un craft tridimensional hoy en día? Estas potencias mundiales no lo harían para el bienestar del pueblo y del conocimiento de toda la raza. Lo harían exclusivamente para hacerse más daño, para la tecnología militar. ¿Ves? Lo utilizarían con fines bélicos, fines de autodestrucción. Entonces es mejor que estas cosas todavía no se den a conocer, que estén bien guardaditas y que esperemos todavía, que el tiempo lo dirá cuando esta humanidad esté preparada para conocer estas grandes verdades, que los místicos, quizás como tú, como yo, conocemos y entendemos, porque tenemos un poquito más de conciencia sobre lo que es la realidad de estos hechos que sucedieron en esa gran civilización. Y Profesor, otra cosa, y una pregunta, y ya te dejo que continúes, por favor. ¿Hay forma de que sean desactivados estos craft o ya quedaron así porque tal vez donde estaban se hundió de golpe? ¿Por qué crees tú que o los dejaron así o no se pudieron desactivar? ¿O qué pasó? ¿Qué teoría tienes tú de eso? yo siento que a ellos no les dio tiempo, había muchos incrédulos, muchos se negaron a abandonar la Atlántida. Yo diría que es lo mismo cuando una persona se niega a abandonar su propiedad, viendo el peligro de un incendio, de una inundación, prefiere montarse en el techo y esperar que bajen las aguas, pero a ellos no les dio tiempo. Y como ellos tenían el conocimiento de las activaciones de los relojes cósmicos, porque hay un reloj cósmico que da determinadas horas. Fíjate que hay relojes astronómicos
hay relojes solares. Ahorita estamos en la vibración de la era solar. El Sol en la galaxia hace un giro y un acercamiento más a la Tierra. El calor que está sucediendo en la Tierra no es por el impacto tampoco de la contaminación ambiental, que es una parte, pero es una mínima parte. No, es el reloj astronómico en donde le da paso a que al Sol se pega más cerca de la Tierra y emite una frecuencia más calurosa hacia el plano terrestre. Por supuesto, es la era geológica, la nueva era de la geológica, la que está derritiendo los polos. Entonces, el ser humano tiene que mirar muchísimo el universo, tiene que mirar mucho más la astronomía, como sucedía antiguamente, porque los astrónomos, como también eran los atlantes, ellos sabían que el continente, su civilización iba a desaparecer. Así como había desaparecido la Lemuria, yo me imagino estar en esa civilización, ellos echaban el cuento de lo que había sido Lemuria y de lo que había sucedido en Lemuria y habían instruido a través de sus profecías a su pueblo, a sus grandes gobernantes y les habían advertido. Unos se reían como hoy se ríen cuando uno le dice, mira que viene una nueva era geológica. Este continente va a desaparecer, esta ciudad tiende a desaparecer. Como está sucediendo, han desaparecido muchas islas y han aparecido nuevas islas. Entonces tenemos que darnos cuenta que la Tierra sufre movimientos de renovación cada ciertos periodos astronómicos. El eje de la Tierra se ha movido el campo magnético de la Tierra, por eso han tenido que estar constantemente haciendo los mapas de las navegaciones aéreas. No hace como unos meses atrás se paralizaron todos los vuelos en Norteamérica. Le dieron órdenes que los aviones no podían volar. ¿Por qué? Porque se había corrido el campo magnético de la Tierra y ellos no podían, de tantos aviones que cruzan a través de los mapas y de las rutas aéreas, ellos tuvieron que modificar las rutas aéreas. ¿Por qué no nos dicen la verdad? Suena a nada, pero eso hubiera querido decir una de accidentes, uno tras otro, y quién sabe de qué magnitud, ¿no? Correcto. Y muchas veces hay accidentes que callan los científicos También. que conocen las causas reales de por qué sucede y no nos explican la verdad a nosotros. El campo magnético de la Tierra y el eje se han rodado. No hace mucho habían hablado que se había detenido el eje magnético del campo terreno, intraterreno. Después dicen que no, que encontraron una masa que cubre el centro de la Tierra y que no han podido penetrarla a través de sus satélites. ¿Qué nos está diciendo eso? De que hay vida intraterrena, pero no nos lo quieren decir. Tú decías en el programa, antes me decía, al inicio, ¿qué se hicieron ellos, los habitantes de la Atlántida? Me imagino que los más avanzados, los que habían desarrollado más las tecnologías o que tenían el poder, como hoy en día tienen en la Tierra los poderes económicos, y estaba hablando de 3 personajes muy importantes ahorita que tiene la Tierra, como dueños absolutos del planeta, son uno de los hombres más multimillonarios del planeta y que tienen la tecnología. Tienen la tecnología aeroespacial, manejan la tecnología de las comunicaciones. Entonces, ellos saben lo que va a pasar y ellos son los primeros que van a emigrar en caso de una catástrofe. Así pasó en la Atlántida. Hay otros que se fueron a emigrar. Y si ellos algunos tenían el conocimiento o algunos grupos de poder en la Atlántida tenían el conocimiento de navegar en el hiperespacio, agarraron sus naves y se fueron para otra dimensión de vida o se fueron para otro planeta a través de las rutas galácticas o del hiperespacio. Y aquellos que no tenían la oportunidad de emigrar, ¿qué tuvieron que hacer? Construir sus barcos, como lo hizo Noé, en la figura bíblica, Noé Pastro con todo su pueblo, y ya vamos a buscar otras tierras. Diríamos que eran los más pobres, ¿no? Los que no tenían el conocimiento. ¿Quiénes sobrevivirían a un desastre actual?
los países más desarrollados, la China, pero los grupitos de poder en Estados Unidos, los rusos, grupos de poder, que ya ellos tendrán la forma y estarán buscando cómo, ante una catástrofe mundial, cómo sobrevivir. Y los demás que nos jodamos, los demás países pobres, los que nos estamos ahorita cayendo como dicen allí, la ruleta del ajedrez o la ruleta del tablero. Entonces, ellos lo saben, los atlantes lo sabían. Y los que pudieron sobrevivir a través de sus embarcaciones y sus rutas que ellos emigraron, fundaron una nueva civilización. De ahí se inicia la civilización egipcia. Los reales iniciadores y constructores de la nueva civilización egipcia fueron los atlantes. Eso no cabe ninguna duda. Y que me lo vengan a debatir los arqueólogos y todos los científicos. La civilización egipcia es el producto de una emigración atlante de esos hombres altos, que eran muy altos, sabios, con un conocimiento muy superior a esos pueblos nativos indígenas que habitaban la zona norte de África. Y profesor, una pregunta. ¿Se tiene idea, se tiene alguna noción de cuántos millones de personas pertenecían a la Atlántida? Era una civilización tan grande, tenía muchísimos habitantes, sobre todo había una ciudad que se llamaba, que era la capital de la Atlántida, que se llamaba Manhattan. Y había una ciudad también que se llamaba Poseidonia. Era una de las más grandes y podía tener solamente la ciudad, leyendo el libro, podía tener más de 12 millones de habitantes. Una ciudad como Sao Paulo o como Nueva York era muy habitada. O sea que en la destrucción del continente Atlante murieron millones de personas. Prácticamente se generó un caos en la civilización y se dio inicio a nuevas razas. Precisamente nuestra civilización occidental se desarrolla a través de la civilización egipcia y de la unión de los atlantes con los semoyedos, los habitantes de las montañas del Cáucaso. Esa figura yo había investigado, esa figura que nos ponen en la Biblia de la Torre de Babel, que la gente estaba construyendo una torre y no se entendían los idiomas y dejaron de construirla porque no se entendía. No, es una figura simbólica. ¿Qué pasó? Los dialectos de muchas tribus cuando el derretimiento de los polos, donde cambiaron los mares, las aguas, las inundaciones. No existía el Mediterráneo. Cuando se parten las columnas de Hércules, entran las aguas, se corre el mar del Sahara, porque el desierto del Sahara era un mar, se corre y penetra hacia las columnas de Hércules, que eran el estrecho de Gibraltar, que une África con Europa. Eso estaba unido allí, y esas columnas allí se rompen y penetra el mar. Se forma el mar, el Mediterráneo, se forman las islas griegas. Entonces, todo ese caos de todos esos pobladores, de esos aborígenes, unidos con los atlantes, los semoyedos, cuando ellos huyendo de las aguas, era un caos total la humanidad en ese entonces. Por supuesto, no se entendían unos entre otros, se mezclaron semoyedos con atlantes, con los africanos, con todas esas culturas y lenguas de las poblaciones, y creó un caos hasta que ellos empezaron a reorganizarse nuevamente a través de lo que ellos entendían en su lenguaje. Fíjate, Ariel, que la antigua escritura egipcia es una escritura es una escritura muy parecida a las escrituras de los mayas, de los aztecas y de los toltecas en Centroamérica, a través de símbolos, lo que le llamaban jeroglíficos.
ese tipo de lengua, si nosotros nos ponemos a mirar, a identificar la lengua de las antiguas tribus, y todavía las hay en Guatemala, las tribus aborígenes, y su lenguaje era muy parecido y muy idéntico al lenguaje primitivo de los egipcios. Entonces, hay muchas maneras de nosotros poder encontrar referencias. Las pirámides. Como seguirle el rastro. Seguirle el rastro. El libro del Popol Vuh, que es la Biblia maya, era precisamente el libro religioso de los atlantes, que ellos heredaron, por supuesto, la cultura azteca, aunque la cultura azteca fue mucho más violenta, mucho más fuerte. Los toltecas eran más pacíficos. Los mayas, había una parte de las comunidades que eran muy pacíficas y otras que eran muy guerreras. ¿Sí? Pero los atlantes, en su gran desarrollo como cultura, conocían las leyes de Dios, ellos no tenían, como nosotros tenemos, un profeta, ellos tenían un gran filósofo que se llamaba, déjenme recordar aquí, Ariel, ellos tenían la filosofía antuliana, ellos tenían al gran Antulio de Manhatel, un gran filósofo atlante. Entonces, ellos habían desarrollado una cultura en base a una filosofía, a una ciencia. No era como nosotros hemos desarrollado una cultura cristiana de creencia, de unos profetas. No, ellos tenían un filósofo que se llamaba Antulio y ellos tenían el conocimiento de la filosofía antuliana. Y los antulianos, esa filosofía la heredaron los Kodas, los profetas Kodas, que fueron los habitantes de la antigua Negadá. Era Negadá, estaba ubicada donde es actualmente Alejandría. La mayoría de las construcciones egipcias, de las piedras con que construyeron las grandes pirámides, fueron sacadas de las ruinas de los antiguos Kodas que habitaron los valles, esos valles del río Nilo, de las desembocaduras del río Nilo. Y esas técnicas de tallados de piedra, de montaje de piedra, esas vinieron de los atlantes. La famosa esfinge fue construida por Hermes Trismegisto, que fue uno de los grandes sabios atlantes. Y su tumba, ojalá la puedan localizar. La tumba está debajo de la esfinge. Y la esfinge fue tallada en un cerro, fue esculpida en un cerro. Y le dieron forma de representación humana y animal, como un simbolismo del conocimiento de la filosofía antuliana, que es que el ser humano tiene una parte humana y una parte espiritual que tiene que ver muchísimo con el intelecto. Esa manera que tienen ellos de colocarse una franjita aquí, ¿sí? Y la serpiente que está aquí es el símbolo de la sabiduría, del conocimiento y de la evolución del ser humano, del animal al reino humano. Entonces, todo ese conocimiento vino de los atlantes. El famoso dios Osiris que evocaban los antiguos egipcios, ellos lo tomaron de una persona que se llamaba Anade de Akensa. Era un atlante, un gran sabio. Y por supuesto el vulgo lo convirtió en un dios, el fanatismo, con el pasar de los años. Pero era Anade de Akensa, un ser mortal, pero un sabio, era un gran maestro de filosofía, de matemática, de astronomía, era un gran sabio y lo conllevaron al rey, al dios Osiris. Él se colocó un nombre a través de un acróstico que él escribió como agradecimiento a Dios por haberle dado la oportunidad de vivir y de sobrevivir al gran desastre de su país Atlántida o de su cultura atlante. Entonces, el acróstico decía Osiris, y entonces él dijo, dejo de llamarme Anade
porque ya no pertenezco y me convierto en Osiris. Y fundó la primera escuela de iniciación egipcia. Por supuesto, el pasar de los años, de los siglos, el vulgo lo tomó como un dios, pero era un mortal y era un sabio sobreviviente de la Atlántida. Y de ahí se vulgarizó el famoso dios Osiris. La mitología griega habla de los dioses del Olimpo y eran los reyes o eran los intelectuales emigrados de la Atlántida, los que catalogaron como dioses. Y esos dioses eran grandes, sí, porque los atlantes medían más de 2 metros, eran altos, corpulentos, y los habitantes de esos pueblos eran muy bajitos, unos 50, unos 60. Entonces, claro, ellos eran gigantes, y como eran sabios, eran los dioses, el dios del Olimpo, el gran Poseidón, rey de los mares, no era más que el rey de la antigua Poseidonia o del reino de Poseidonia. Ellos tenían una gran cultura, tenían una gran unión, tenían una gran fraternidad. Esa fraternidad la hereda Abel, hijo de Adamú y Evana. Abel venía siendo nieto del gran Noepastro. Profesor, una pregunta. Ahora que nos hablas de que era gente de una gran cultura, gente de una mente, me atrevería yo a decir prodigiosa probablemente. No llegaron a los lugares con la intención de conquistar los lugares, sino ellos llegaron y se acoplaron, se amalgamaron con las otras personas. ¿Es así? ¿Es eso lo que uno de los Sí, sentidos que nos quieres dar? ellos conquistaron a las poblaciones y las conquistaron con sabiduría, con conocimiento. Ellos llegaron como unos dioses, como llegados del cielo. ¿Y por qué? Porque ellos representaban un conocimiento que ellos ignoraban. Las antiguas habitantes de África, de los pueblos de los semoyedos, eran pastores, no eran de altos conocimientos, los atlantes sí. Y te llegan a ti un gran sabio, un hombre que tiene tantos conocimientos, los llaman dioses. Entonces los llamaron como llegados del cielo. Y de ahí las grandes leyendas de que los dioses que llegaron del cielo. Y me imagino que también debieron haber conocido algunos a esas naves, que inclusive en las grandes pirámides pintaron, naves espaciales, porque ellos poseían naves espaciales. Hay un libro maravilloso, Ariel, que me gustaría que leyera, que se llama La caverna de los antepasados. Precisamente mencionan una caverna que está aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que dicen que los aborígenes o los habitantes de, de esas altas montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues esconden muchos misterios con respecto a un pasado de la civilización atlante. Ellos debieron también ver esas naves donde emigraron o los atlantes a nivel en el hiperespacio, y por supuesto ellos dibujaron en sus jeroglíficos, porque fueron encontrados, lo dice Sisto Páez. Sisto Páez, aunque Sisto Páez es más crédulo en la parte del contacto extraterrestre, y yo creo que sí, pero los atlantes tenían ese conocimiento y tenían ese intercambio cultural, me imagino yo, con seres del espacio. Y cuando se inicia la civilización egipcia, ellos debieron haber tenido también contacto extraterrestre, hasta con ellos mismos, con sus propios descendientes de la cultura y civilización atlante. Y por supuesto, yo no me niego nunca, porque tengo una experiencia a nivel de contacto extraterrestre con otros planetas, con otras humanidades, en otros sistemas galácticos y otros sistemas solares, que ya no es un secreto. Yo te había dicho de hacer un programa más adelante con esa experiencia que yo tuve. Es una Claro. experiencia real, solamente vivida por mí, sentida por mí, que podríamos comentar en un programa. Pero en estas civilizaciones, este programa que está relacionado a las civilizaciones perdidas, yo quería hablar mucho de la Atlántida porque siempre me ha apasionado, y, y sobre todo la filosofía antuliana, muy bonita, de la cual parte prácticamente nuestra cultura, nuestra actual civilización. Eh,
Tengo entendido también que el primer faraón egipcio fue nuestro famoso Adán, bíblico. Fue encontrada la lápida de él, Adán Mena, que reposa en un museo de París. La lápida de Adán Mena, que fue el primer faraón. La palabra faraón viene hombre faro, hombre luz, hombre guía. La palabra faro, que ilumina, que guía. Porque en ese antiguo inicio de la civilización había un hombre que le llamaban el hombre faraón, que era el hombre guía, el hombre que orientaba y guiaba a su pueblo. Y a la muerte de Abel, Abel era el hombre luz, el hombre guía, y hereda su padre Adán y se convierte en el faraón, junto con la reina Eva, que era eh, la famosa Eva bíblica. Sí, digamos que Entonces, las historias se han acomodado un poquito para que y es de las allí leamos. porque y es que ahí es donde las religiones, sobre todo evangélicos, cristianos, no se ponen de acuerdo cuando uno le dice, ¿y de dónde salió la esposa de Seth? ¿Y de dónde salió la gente que habla la Biblia si Adán y Eva eran nuestros primeros padres? Y ahí genera una confusión, ¿no? Que es que, y le meten el aspecto dogmático religioso, diciendo que pues para Dios todo era posible. ¿Será que entonces Dios creó otros también y no fue solamente Adán y Eva? No. Y la Biblia se contradice muchísimo, porque entonces nace una raza grande, la raza de Abraham, y tantas esposas que tuvo Abraham, ¿y de dónde salieron esas esposas? Y resulta que la raza de Abraham proviene también de la raza atlante, de la unión de los atlantes con los semoyedos del Cáucaso, y de ahí nace la raza atlante, la raza hebrea, perdón, que es la raza de Abraham. Y hoy en día, estúpidamente, hermanos se están matando, judíos, libaneses, árabes, por creencias religiosas, no sabiendo que ellos nacen de las 12 tribus de Benjamín, que son la misma raza de Abraham, son hermanos de sangre. Y hoy divididos por las guerras religiosas que son absurdas, porque unos tienen el Corán, porque otros tienen el Talmud, La y Torá. otros tienen la Torá y los otros tienen la Biblia. Entonces, el profeta Nazareno, el profeta Mahoma, y ahí está ahí una guerra, y que todos provienen de Abraham. Sería bueno que resucitara a Abraham y los llamara y dijeran, bueno, ustedes son mis hijos, todos son hermanos, vamos a ponernos de acuerdo. Pero es que es la ignorancia, la soberbia y el fanatismo religioso es lo que nos tiene así, mi querido Ariel. Y yo espero que todo este tiempo de despertar tan increíble de verdad nos haga que a cada uno de nosotros se nos encienda con mayor fuerza esa luz interna que ya tenemos, como lo dice la cábala, en el corazón, ¿no? Que esa chispa encienda y permita que podamos vivir mejor en este tiempo en el que lamentablemente muchos están trasladándose a otros lugares, por decirlo de alguna manera suave. Pues caramba, los que vamos quedando, lo ideal sería que vayamos viendo las cosas un poco, un poco De otra diferentes manera. y a todo nivel, la verdad que a todo nivel. Profesor, quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy, hablándonos de un tema que yo creo que es importante que entendamos, porque dicen por allí que si no sabemos de dónde venimos, la verdad no sabemos ni quiénes somos ni para dónde vamos, y es un buen momento. Y me gustaría escuchar tus palabras finales en esta temática, en esta tonalidad, vamos a decirlo así, para para invitar a la gente a que no nos suceda. Muchas gracias, doña Sonia, por estar con nosotros y acompañarnos. Para que la gente haga el propósito de querer cambiar y no nos suceda lo que a los atlantes. Si eres tan amable, ¿qué les dirías al respecto o qué nos dirías al respecto? Bueno, en primer lugar, yo diría que el ser humano tiene que buscar la verdad por encima de cualquier cosa. La búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad y dejar tanto fanatismo y tanto dogma y tanto paradigma cultural. Te voy a dar un dato muy importante para que entiendas
lo que le ha sucedido a la humanidad durante tanto tiempo. Nosotros vivimos 13 siglos y medio, que fue llamada la Edad Media, y es considerada en la humanidad como la edad del oscurantismo. ¿Qué sucedió durante 13 siglos y medio a la humanidad? Nos sumergieron en un atraso, nos quitaron conocimientos tan importantes como la alquimia, la astronomía, la astrología, nos quitaron conocimientos que nos hubieran podido desarrollar más como civilización. Nos llenaron de mentiras, de muchas mentiras. Nos quitaron el conocimiento de la reencarnación, que estaba mucho antes, explícito, sustentado y comprobado antes del Concilio de Nicea del 325. Si hoy en día nosotros tuviéramos el conocimiento de la reencarnación, si tuviéramos el conocimiento de cómo podemos nosotros transmutar la energía, si nosotros tuviéramos el conocimiento pleno de la posición de los astros, de todas las energías que nos afectan a nosotros en nuestra esencia espiritual, y que los astros nos hablan muchas cosas, nosotros estaríamos ahorita muy avanzados. Ya nosotros estuviéramos nosotros navegando hacia otras culturas, hacia otros espacios de vida, y tuviéramos menos miedo a lo que llamamos muerte. Ya sabríamos nosotros que estuviéramos pasando de un cuerpo a otro sin necesidad de perder conciencia, como sucedía en civilizaciones antiguas. Estuviéramos tan avanzados que ya no tendríamos nosotros la necesidad de tener guerras entre nosotros. Entonces, yo diría que el ser humano lo han engañado, nos han limitado nuestra capacidad de ver las cosas de una manera diferente. Y eso es lo que le está pasando al planeta Tierra. ¿Y qué sería bueno? Que nosotros despertáramos. Es bueno despertar, que no nos sigan engañando, que todos tenemos derecho a conocer la verdad, esa verdad que nos han mentido. Pero tenemos que despojarnos de paradigmas culturales y de lo que llamamos religión. Porque la religión, creo que en vez de unirnos, como el término lo dice, religare, reunión en torno a un principio, nos ha dividido. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas creencias? Y no se practica lo principal que hay en ellas, porque todas las religiones hablan de amor, pero nadie practica el amor, sino el desamor, la desunión, el orgullo, la soberbia, la verdad absoluta. Dicen creer que tienen todo. Entonces mi mensaje sería que nos despojemos de paradigmas culturales, que nos despojemos de todo aquello que nos han metido en nuestro cerebro y que nos los han hecho creer como una verdad. Una mentira nos han metido como una verdad. Necesitamos investigar más. Y eso solamente lo haremos cuando hagamos reflexión, meditación y un estado de conciencia pleno. Esa conciencia que solamente nos las da el espíritu. Este espíritu que tenemos dentro de nosotros, que él es el que es el verdadero maestro que nos dice todo. Muchísimas gracias, profesor, por haber dedicado un tiempito para traernos luz en diferentes temas y de cosas que a veces no se hablan. Y me gusta tocar estos temas porque se escucha muy poco de esto y necesitamos escucharlo un poquito más para apelar a la conciencia de las personas. Y me encantaría que ustedes me dijeran y que ustedes me dejaran saber si este tipo de programas les gustan para precisamente meterlos en la agenda con mayor frecuencia. No digo más porque no quiero desmejorar lo dicho hasta ahora. Esto fue Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras. Gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Gracias por sus donaciones vía PayPal y vía Venmo si están en los Estados Unidos. Y gracias, profesor, por haber estado el día de hoy con nosotros. Esperamos semana a semana, si tu agenda lo da, que vayamos tocando diferentes temas, porque es el tiempo ahora. Mi humilde opinión, es el tiempo ahora de tocar estos temas, de recordar, profesor, de recordar, porque se sabe, pero parece que estos temas se han olvidado y enhorabuena que hacemos dupla para ello. Así que soy Ariel Zvi quien les dice gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.